sobre los efectos de los antioxidantes en el riesgo del cáncer de próstata. Este artículo es una revisión sistemática con metaanálisis en red, lo que significa que es uno de los estudios más fuertes porque incluye información de varios ensayos clínicos. La idea principal era resolver si los antioxidantes en forma de suplemento pueden ayudar a prevenir el cáncer de próstata. Aquí se incluyeron estudios donde participaron hombres sin cáncer previo, pero que tomaban antioxidantes como vitamina D, vitamina E, folato o catequinas de té verde, y los comparaban con un placebo. En total se analizaron 14 ensayos clínicos con más de 73 millones. Bueno, de introducción, como sabemos, el cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes en los hombres. Aquí los autores expresan que existe una relación entre el estrés oxidativo, que es un daño que se genera en las células, y la posibilidad de desarrollar cáncer. Por eso muchos estudios han investigado si los antioxidantes pueden ayudar a prevenirlo. El problema es que cada estudio dice algo distinto, o sea, algunos dicen que sí puede ayudar, otros que no, y otros que hasta incluso puede tener un efecto negativo. Entonces, este artículo lo que busca es comparar todos esos antioxidantes entre sí para ver realmente cuál funciona y cuál no. El objetivo fue evaluar y comparar los antioxidantes que sean más efectivos para prevenir el cáncer. Bueno, dentro de las estrategias de búsqueda, se inició una investigación durante el artículo no presenta desde qué año se comenzaron a buscar los artículos, pero hasta abril del 2022, donde los investigadores analizaron 4 bases de datos que son PubMed, Embase, Cochrane y WebScience. Con la herramienta PICOS, que es la población fueron los hombres, la intervención los antioxidantes dietéticos, el comparador fue el grupo placebo, los resultados la incidencia del cáncer de próstata y fue un tipo de estudio, un ensayo clínico aleatorizado. Bueno, en la tabla 1 nos presentan la estrategia de búsqueda, específicamente dentro de esta tabla presentan en PubMed, donde podemos notar que sí se utilizaron los operadores booleanos como es OR y AND. Y dentro de los criterios de inclusión y exclusión, dentro de inclusión tendría que ser un ensayo clínico aleatorizado fase 2 o 3, publicado en inglés, o con grupo experimental con diferentes antioxidantes para la intervención, un grupo placebo únicamente, hombres sin antecedentes de cáncer de próstata y un indicador del resultado de la tasa de incidencia del cáncer de próstata. Dentro de los criterios de exclusión, se excluyeron estudios que carecían de informes exhaustivos o precisos sobre sus hallazgos, estudios que no fueron controlados ni aleatorizados, artículos de seguimiento secundario, estudios realizados en pacientes que ya se ha presentado el cáncer de próstata y estudios en pacientes tratados con otras intervenciones. Bueno, aquí habla de la selección de estudios, se habla de 2 investigadores en específico, donde ellos básicamente detectaban los títulos de las publicaciones para detectar que no estuvieran duplicados, estudios no aleatorizados, artículos de revisión, ponencias de congresos, protocolos, correspondencias. Y dichos investigadores como que cada uno los examinaba por su parte y posteriormente si había alguna discrepancia en los resultados entre la opinión de uno y otro, acudía un tercer investigador para resolver este conflicto. Bueno, dentro de los riesgos de sesgo de los estudios individuales, se evaluaron los riesgos de sesgo utilizando un manual de Cochrane de la versión 5.1. Se evaluaron 7 áreas que serían la generación de la secuencia aleatoria, el ocultamiento de la asignación del tratamiento, el cegamiento de los participantes y del personal, los datos insuficientes, el informe selectivo o las fuentes adicionales de sesgo. Se clasificaron en 3 tipos: alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo. La única intervención eran los antioxidantes dietéticos y se utilizaron solo las variables dicotómicas, esas son, es decir, puede ser sí o no, o positivo o negativo, o ese tipo. Se expresaron en razón de momios y su intervalo de confianza fue del 95%,
Debido a la alta probabilidad de discrepancias que había entre los estudios, se utilizó un modelo de efecto aleatorio. Si la P era mayor a 0.5, se utilizó un enfoque nodal para cuantificar y mostrar la concordancia entre las comparaciones, ya sean directas o indirectas. En esta tabla podemos ver cómo se fueron excluyendo dichos estudios. Pues al principio hablaba de una N de 1783 y posteriormente se removieron algunos que estuvieran duplicados, que eran 120. Durante esta tabla hablamos de los resultados, donde pues se habla de que al principio de la investigación teníamos una N de 1783 y se ve como algunos estudios fueron porque fueran duplicados, porque no tenían criterios de elegibilidad o simplemente porque no cumplían con las intervenciones o no tenían los datos completos hasta llegar a los 14 estudios que fueron analizados durante este metaanálisis. Bueno, todos los estudios se definieron como un bajo riesgo de sesgo y no se describió ningún experimento que describiera un método en específico de ocultamiento de la asignación. Todos los ensayos fueron aleatorizados de doble ciego. Bueno, esta tabla que se presenta a continuación son las características de los estudios incluidos. En el artículo se menciona que es demasiado extensa como para mostrarse. Bueno, se muestra también un resumen que es el contexto demográfico que se incluyen los 14 ECAs con un tamaño muestral total de 73.365 varones. Muestra la variedad de las intervenciones de diferentes antioxidantes y combinaciones y la consistencia de los controles que es el placebo. Entonces en esta tabla se muestra el autor, el país de donde viene el artículo, el año en el que fue publicado, el total de la muestra, las intervenciones, los controles y pues que todos están centrados en el cáncer de próstata. Luego se muestra esta red de estudios que es una gráfica representativa visual de las comparaciones directas realizadas entre los antioxidantes. A los circulitos, que también se les llama nodos, representan los 14 tratamientos diferentes. Aquí solo hay 13 representados porque se combina con el placebo. Entonces, dependiendo del tamaño del nodo, es proporcional al número de estudios que evaluaron ese tratamiento. Entonces, entre más grande es el nodo, indica que hubo un mayor número de estudios ante ese antioxidante o en este caso el placebo, que es el nodo más grande. Luego están las líneas que representan las comparaciones directas entre los tratamientos unos a otros. Algunos están relacionados entre sí porque los estudios al ser comparados pues se puede notar que hubo como ciertas conexiones de antioxidantes y el placebo. Em, bueno, el grosor de las líneas significa que es proporcional al número de estudios que realizaron esas comparaciones directas. Luego estas curvas se presentan como curvas de eficacia sucra y bueno, esta figura resume como el ranking de efectividad de cada antioxidante que se muestra en esta imagen. Bueno, en sí evalúa la probabilidad de que una intervención sea mejor en comparación con todas las demás. El valor sucra más alto indica una mayor probabilidad de ser pues más efectivo para prevenir el cáncer de próstata. Entonces, del lado izquierdo, del 0 al 1, entre más arriba esté la raya de el 0, indica que el tratamiento o el antioxidante es pues más efectivo en comparación con otros, ¿no? En esta tabla se puede apreciar un poquito más. También en el artículo se menciona que tuvo que ser resumida
por toda la información que pues abarcaba, ¿no? Pero en sí es lo que se presenta en estas curvas, pues como la eficacia entre tratamientos y placebos. Este también es el mismo, es el tamaño de efectividad en comparación con los antioxidantes 1 a 1. Y ya como conclusión, las catequinas del té verde fueron la intervención más eficaz en la reducción del riesgo de cáncer de próstata. Otros antioxidantes como la vitamina D y la vitamina B6 podrían tener beneficios, pero su evidencia sigue siendo inconsistente. Y el ácido fólico no mostró beneficio alguno y podría incluso hasta aumentar el riesgo. Como reflexión, el estudio sí cumplió su objetivo principal, que fue identificar y comparar la eficacia de varios antioxidantes usando un metaanálisis. Sin embargo, los autores aún recalcan que se necesitan ensayos más largos, estudios mejor diseñados y análisis basados en perfiles moleculares para hacer recomendaciones clínicas definitivas. Gracias.